Bien, estamos terminando el año y sin duda pues hay una preocupación sobre qué es lo que va a venir en el año 2022, cómo es que vamos a estar nosotros los peruanos el próximo año. Ahora, en algún momento durante este año que ha pasado, el Perú ha estado de manera, se dice, ondulante, ¿no? El dólar se mantuvo obviamente en los últimos meses por encima de los 4 soles. Esto pues trajo preocupación por la inestabilidad política y también la especulación. Ahora, en cuanto, por ejemplo, a la calificación de Fitch, tuvimos una baja según podíamos nosotros conocer. Pero, sin embargo, para algunos expertos, la economía del Perú creció 4,55% en octubre. Y también Moody's prevé que la economía peruana avance 13,5% pese a todo el ruido político que existe. Pero ¿qué hay de cierto en todo ello? ¿Cuál es la verdad? David Tuesta, exministro de Economía, está con nosotros para poder hablar sobre la perspectiva para la economía del próximo año. ¿Qué tal? ¿Cómo está, exministro? Y bienvenido. Mario, encantado. Muchísimas gracias. A ver, hemos tenido realmente una situación bastante compleja, muy complicada durante todo el año 2021 y esto sin duda pues puso en algún momento, por decirlo así, en peligro en cuanto a las inversiones y era algo que se podía percibir. Sumado al tema de la pandemia, pero también la inestabilidad política. Ahora, ¿qué podemos esperar nosotros para el año 2022 en cuanto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del dólar, en cuanto a las inversiones en nuestro país? Hay que recordar que muchas mineras, por ejemplo, han hecho paralizaciones, entonces queríamos conocer acerca de ello. Sí, primero que nada, en 20 segundos, digamos, lo que ha sido el 2021, mencionabas tú la cifra de cierre, es una cifra honestamente artificial en gran proporción, porque recoge un rebote estadístico de la fuerte caída que tuvimos en 2020, más una pequeña ayudita de la tinga que se sacó el Perú, de los precios internacionales altos, ¿no? Eso seguramente puede haber aportado medio punto, un punto más, digamos, al crecimiento y también los bonos adicionales, ¿no? Entonces, esos 13 puntos ya es parte del pasado y de acá para adelante, para el 2022, si es que las cosas continúan bajo el mismo estilo de gestión, con malas señales, digamos, o señales no alentadoras para la inversión privada, entonces debiéramos esperar un crecimiento bastante apático, ¿no? En el próximo año, ¿no? El propio Banco Central ha indicado que las expectativas empresariales están en el piso. Optimistamente, vamos a decirlo así, ha dejado caer el presidente del Banco Central, Julio Velarde, piensa que la inversión va a estar en cero, ¿de acuerdo? Pero si las cosas siguen como van, incluso podríamos esperar una inversión negativa. De hecho, la mayor parte de analistas, digamos, que no son oficiales, como el Banco Central, piensan que esto puede estar en torno a caídas del -10% incluso. Ujú. Con todo ello, pues gracias a que los precios todavía van a seguir estando altos el próximo año, seguramente pues podemos estar en un crecimiento alrededor del 2,5 más o menos, ¿no? Y con sesgo a seguir bajando, digamos, si es que no se hacen correcciones de acá a futuro. Ahora, como ha dicho el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, Perú cerrará el 2021 como el año de la mayor inversión pública de su historia, ascendente a unos 36.000 millones de soles, sin salirse del rango previsto de su déficit fiscal que prevé terminar en 3%, o esto realmente es algo que se está inflando. Mire, por un lado tienes inversiones, estamos hablando de la parte de la inversión pública, has tenido inversiones contenidas también como parte de lo que ha significado la pandemia, o sea, cualquier comparativa que tú haces respecto al 2020, sea de datos públicos o privados, tiene un efecto estadístico muy gordo, ¿no? Entonces, tienes esa parte, tienes el hecho de que si tú tienes una base comparativa muy mala el 2020, pues este año parece que te estuviera yendo estupendo. A mí me parece, honestamente, poco ligero, ¿no? Estar diciendo que estamos primeros lugares, ¿no? Cuando estamos haciendo una comparativa puramente estadística. Por otro lado, lo que también recoge la cifra
es la decisión que se tomó tardía, diría yo, porque era algo que se veía insistiendo hace bastante tiempo por parte del gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? De alentar finalmente los esquemas de gobierno a gobierno, ¿no? Y que permitió que el Reino Unido, por ejemplo, participara activamente con expertos peruanos, ¿no? En estos esquemas de que ha recogido la Autoridad para la Reconstrucción con Cambio, que para que la audiencia lo entienda son estos mismos esquemas ágiles, digamos, con poca intervención burocrática, ¿no? Que permitió, por ejemplo, que se construyera rápidamente toda la infraestructura para los Juegos Panamericanos, ¿no? Lo mismo se Claro, trasladó para este, y eso es parte de la inversión pública, ¿no? así Pero es. lo está ejecutando, pero está recogiendo de alguna manera esta decisión, digo yo, tardía, porque hace tiempo, digamos, desde el 2017, se venía insistiendo que se hiciera esto para el tema del norte. Fíjate, la reconstrucción del norte, estoy hablando de un fenómeno del niño que sucedió a final del Y, 16, y que 2017, hasta y lo ahora empezó. nada, ¿no? No se termina, no se llega a completar. Finalmente, digamos, gracias a la participación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios bajo el esquema de gobierno a gobierno con los ingleses, se están en ejecuciones por encima del 90%. O sea, se está avanzando rápido. A lo que digo yo es que se tomó una decisión después de haber dejado 3 años, ¿no? Prácticamente sin hacer poco o nada, ¿no? Entonces, eso es lo que la cifra está recogiendo en parte de la inversión pública. O sea, y que está bien, ¿no? Que se haya finalmente Claro. dejado hacer lo que otros gobiernos habían planteado. Lo mismo con las vacunas, ¿no? El tema de las vacunas no es un éxito de este gobierno, es un éxito Eh, finalmente de la continuidad que debe sí. existir, obviamente, de que llegue un gobierno y si algo está funcionando bien, hay que seguir con ese esquema. Y recuérdese que en su momento, al inicio, tuvimos un ministro de Relaciones Exteriores que tenía una posición clave en el tema de la negociación de los contratos y estaba pensando en otra cosa, ¿no? Sí, Menos claro. mal que se dio a tiempo y bueno, y hoy, gracias a Dios, ese es otro elemento importante, digamos, que va a ayudar, digamos, a que las cosas no vayan tan mal en el 2022, que el hecho de que la población esté más vacunada. ¿Y esto podría alentar también a lo que es las finanzas públicas saludables en nuestro país? Bueno, ahí viene el tema. A ver, gracias a Dios, digamos, el Perú cuenta con avances importantes en lo que significa instituciones económicas. Cuando me Ajá. refiero a instituciones económicas, me refiero al Banco Central, independiente, y el Perú cuenta también en el ámbito fiscal con los que se llama una regla fiscal, ¿no? Ujú. Que de alguna manera obliga, vamos a poner entre comillas, a los diferentes gobiernos a comportarse de manera responsable en la gestión de las finanzas. Se tiene cifras, se tiene límites, no se pueden exceder determinadas barreras o topes en déficit fiscales, deuda, salvo en situaciones de emergencia, ¿no? Como Ujú. sucedió con la pandemia. Ahí se le da una gran válvula de escape en ese caso, pero el objetivo ahora es retornar, ¿no? A la senda de convergencia. ¿Qué Ok. significa la senda de convergencia? Que tenemos que empezar a gastar con prudencia. Y Sí. ahí el gobierno está en deuda porque requiere ya plantear el marco legislativo correspondiente para señalar, ¿no? De acuerdo a ley, que el Perú va a ir reduciendo su déficit y su deuda en un determinado patrón en los próximos años. Eso es lo Ajá. que está pendiente. Y el Consejo Fiscal Independiente, que es otro organismo clave dentro de estos esquemas de responsabilidad, este Consejo Fiscal Independiente le ha señalado al MEF que tiene que apuntar y cumplir con esa normativa que le está faltando. Ahora, ¿Cómo es que vamos a claro, reducir el déficit? ahora, ministro, estamos nosotros actualmente, y no sé si haya sido por el tema del COVID que ha acelerado el tema de la era digital, porque claro, ahora las economías mundiales se están basando en lo digital. Y según el Premio Nobel de Economía, quien es Michael Spence, él ha dicho que el Perú tiene la necesidad de adaptar los modelos de crecimiento a la era digital. ¿Nosotros estamos atrasados en ello o cómo estamos en la región? Mire, en general Latinoamérica va bastante rezagada, ¿no? A ver, cuando hablamos de adaptación a la era digital, implica varios aspectos. Primero, a lo que significa el entorno bajo el cual un país va adaptando estas tecnologías. Tienes la parte de infraestructura tecnológica, todo lo que son redes, 5G, etcétera, que ahí vamos también un poquito lento, pero luego tienes todos los aspectos relacionados a, por ejemplo, regulación.
¿no? Ah, claro. Implica, por ejemplo, que nuevas industrias basadas en el ámbito netamente tecnológico, por ejemplo, hablamos del sector financiero, la fintech, por ejemplo, puedan desarrollarse adecuadamente, ¿no? Ahí, por ejemplo, Brasil, Colombia, incluso Argentina están pasos adelantados, ¿no? Por eso, por ejemplo, tenemos una fintech en Brasil como Nubank, que ahora vale muchísimo más que el banco tradicional más Claro, importante de Brasil, que es el Itaú. sí. Entonces, falta trabajar esas partes, ¿no? Y luego, más allá de lo que es el entorno, el ecosistema digital, lo que hay que desarrollarse también es la adaptación de los mercados, ¿no? Y ahí está Ujú. el tema del mercado laboral, ¿no? Porque si seguimos con un marco rígido, ¿no? Con sobrecostos, etcétera, lo que al final el avance tecnológico va a ir en contra del trabajador, Ujú. ¿no? Entonces se tiene que buscar esquemas donde se le potencie, se le dé capacidades, se cuenten con buenas universidades, muy buena conexión entre universidad y empresas y sectores para que la demanda y la oferta esté bien conectada. Eso es algo que estamos trabajando dentro del Consejo Privado de Competitividad, por ejemplo, el caso del presidente, ¿no? Tenemos propuestas concretas justamente que van a alentar, digamos, esa conexión. Falta esa conexión entre oferta, es decir, los trabajadores, los futuros trabajadores que salen de los institutos, de las universidades, con lo que las empresas requieren, ¿no? Ahí hay una brecha que es necesario cerrar y ahí es donde se requiere también un rol del Estado desde el punto de vista de propiciar que esa oferta y demanda de capacidades y necesidades en el Claro. ámbito laboral se encuentren. Exministro, hablemos justamente ahora que estamos hablando de la era digital, del tema de la criptomoneda, o sea, del sol digital, algo que el Banco Central de Reserva del Perú ya ha deslindado, ¿no? Por diversos motivos. Pero vamos, o sea, según tenemos entendido por Bloomberg, por esta agencia, cuanto más crece la adopción cripto en América Latina, más crece el interés del fisco. Entonces, ¿cómo sería en nuestro país? ¿Se podría realmente generar esta cadena? Sí, a ver, yo creo que el mundo está transitando justamente estos esquemas de lo que se llama tecnología o esquemas descentralizados, ¿no? Ujú. Que son los esquemas blockchain, ¿no? Que están esquemas de cadenas de bloques, vamos a decirlo así para una traducción un poco imperfecta, Sí, pero lo que significa es que son controles descentralizados, ¿no? Que lo que hacen al final es que sean que las finanzas puedan ser más transparentes, más controladas, ¿no? En el caso de los bancos centrales, por ejemplo, puede ayudar a que sus políticas monetarias sean mucho más enfocadas, ¿no? ajá, Y en el fondo creíbles, digamos, en cuanto a su intervención y gestión de las finanzas, ¿no? claro. Entonces, este es un tema que tiene que ir con prudencia, ¿no? Desde el punto de vista del Banco Central, porque es el principal, vamos a decirlo así, jugador, digamos, en la estabilidad de la política monetaria, Ujú. ¿no? Los países, en general, incluso los más avanzados, plantean, digamos, esquemas que tienen que ir escalando gradualmente, ¿no? El propio Julio Velarde ha señalado que este es un esquema a largo plazo, que requiere irse probando, que requiere irse viendo en espacios puntuales, probablemente primero con el sistema financiero tradicional. Entonces yo creo que todavía tenemos un recorrido de unos 5 años por lo menos para empezar a ver, digamos, bancos centrales, digamos, en el mundo, ¿ah? Que empiecen a participar activamente con este tipo de monedas, ¿no? O Claro. criptomonedas. Sin duda, una moneda que está siendo utilizada en muchos países, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, acá nomás. Efectivamente, ¿no? Ya, ahí estamos hablando ya de lo que es, ya no desde el punto de vista del Banco Central, sino estamos hablando ya de la tecnología, lo que son las criptomonedas ya en el ámbito privado, Claro, efectivamente. Y así ahí es. tienes ahí tienes varios espacios, ¿no? Efectivamente, se le da mucho énfasis a lo que es el tema de la moneda, o sea, el uso de la tecnología blockchain, digamos, para criptomonedas, ¿no? Pero por otro lado, digamos, también está el uso de la tecnología para otros aspectos, ¿no? Como por Ajá. ejemplo, hacer una mejor trazabilidad, por ejemplo, de todas las etapas, ¿no? De transacciones o contratos privados que se realizan. Y de hecho, hay tecnologías, digamos, que están desarrollándose para el control de la corrupción, por ejemplo, ¿no? Claro. Donde uno puede dejar una huella que no se puede modificar, donde el trazo queda ahí para siempre entre transacciones entre privados, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que hay un espacio donde sí ya se está empezando a trabajar en el mundo, ¿no? Perfecto. Ahora, lo que sí hay que solucionar es, ministro, para el próximo año, obviamente, tiene que ver el conflicto
entre las comunidades de Chumbivilcas y la minera Las Bambas, ¿no? Que obviamente han hecho que pues exista ahí ciertos problemas que nos impiden a nosotros también avanzar en temas tan importantes como esos y que a nosotros nos sacan adelante en cuanto a la economía, porque se pierden millones de dólares al día. Entonces, obviamente, ¿no? Esto es algo que se tiene que ajustar, pero ya, antes que también a la par verlo el tema de las facultades, obviamente, legislativas en materia tributaria. Sí, esto es un elemento clave, digamos, para la generación de buenas señales de las expectativas, ¿no? Esto va más allá de la minería, esto ya esto más bien, la solución va a tener, creo yo, un impacto amplio, ¿no? De lo que significa la inversión privada en todos los sectores. Ahí hay dos elementos, ¿no?, que tener en cuenta. Uno, el marco institucional, ¿no? El marco institucional, creo yo, está detrás y respalda a la minera, ¿no? El tema es que, claro, hay un elemento muy probablemente, o sea, probablemente no, digo que es cierto, ¿no? De que algunas comunidades, pues, más allá de que la minera tiene la razón, y así son las normas, así son las leyes, y así se planteó la distribución del canon, por ejemplo, ¿no? Claro, esta mala distribución, a veces los recursos del canon, que por ejemplo Fuerabamba es de las principales beneficiarias directas, ¿no?, de estos recursos, estos beneficios, incluso de las acciones de carácter de social corporativa que tiene la empresa, que se beneficia justamente esta comunidad, pero las comunidades que están a 100, 200 kilómetros, que son vecinos, ¿no? Está a bastante distancia, Sí, efectivamente, en la mina, pero tienen pues una conexión, digamos, cultural, y saben, ¿no? Y ven sentados, ¿no?, que ellos no se benefician, ¿no? Pero eso no es culpa de las bandas, ¿no? Eso es culpa claro, de cómo ha sido estructurada la sí, distribución de la generación de los recursos del canon y los impuestos que bien paga la empresa y que son importantes, ¿no? sí. Y ya no hablemos de esta empresa, hablemos de otras empresas mineras que se encuentran de alguna manera expuestas a la misma situación como consecuencia de la mala distribución y la mala ejecución de los recursos. Entonces yo creo que ahí le toca al Estado, ¿no?, Sí, trabajar, digamos, desde un punto de vista equidistante, evidentemente, y partiendo de, oye, ¿cuál es el marco institucional bajo el cual estas empresas han invertido al Perú? O sea, claro, que se tienen que respetar las reglas de juego. Luego ya podemos buscar espacios donde el Estado tiene que brindar la solución, correcto. pero no trasladarle el problema abiertamente y directamente a las empresas mineras cuando estos han cumplido con su contrato y con el pago de los impuestos. Ahora, grabar justamente más impuestos a los ricos, o sea, ¿esa usted considera una medida propiciosa para nuestro país? Mire, el concepto, cuando se trabaja el tema de grabar a los ricos, ¿no? Eh, el mensaje pareciera ser como que los ricos no pagan nada, Ujú, ¿no? Estamos hablando de una economía altamente informal como la peruana, sí, donde los estratos medios y altos, que representan aproximadamente el 30% o el 25% de la población, son los que soportan gran parte del sistema tributario, de la recaudación. Entonces, yo habría que tener mucho cuidado respecto a señalar, oye, este es un impuesto para los ricos. Yo creo que la literatura, además, de alguna manera señala que más importante que poner un impuesto a los ricos, ¿no?, que podría tener algún sentido, sobre todo en países altamente desarrollados, ¿no?, sí, digamos, donde el sistema tributario pues lo paga de alguna manera todo el mundo, ¿no? Primero tienes que tener un sistema tributario bien articulado y que funcione eso, en todos los estamentos, ¿no? Primero tienes que preocuparte de tener un sistema tributario en sintonía. Pero claro, antes que eso, sobre todo, tienes que preocuparte en tener una economía creciendo. Porque si no tienes una economía creciendo, sino cayendo, ¿qué vas a recaudar? ¿No? exacto, Entonces, ese es el ABC, claro, ¿no?, claro, de lo que significa una buena de política acuerdo. tributaria. Este gobierno no lo tiene claro, me De parece. acuerdo. Exministro, ha sido muy amable como siempre. Le deseamos un mejor año, ¿no? Un año positivo y que todo salga para bien de nuestro país, ¿no? Las esperanzas yo creo que nunca se pierden y yo creo que hay que estar expectantes, ¿no? Es muy, muy importante dinamizar la economía también. Muchas gracias. Muchas gracias, te agradezco muchísimo la invitación y estando a vísperas pues Del del año primero de nuevo. enero, un gran saludo para ti, para todos los trabajadores y colaboradores Muy de amable. UCI TV y para toda tu audiencia. Muy amable, ministro. Muchas gracias.
ha sido el exministro de Economía, David Tuesta, quien ha sido bastante claro en torno a los temas que hemos estado conversando. Vamos a continuar en este programa especial de Año Nuevo, ¿no? Hay que recordar que el día de hoy se celebra la Noche Vieja y luego se recibe el 2022. Hablando de vieja, Oscar, tú no estás tan vieja, así que no creas que te lo digo directamente a ti. Pero bueno, es importante recordarte que ya tienes una edad. El 28 de julio del año 2021, Pedro Castillo juró como presidente de la República tras vencer a Keiko Fujimori en una muy accidentada segunda vuelta de las elecciones generales. Pero veamos cómo fue el ascenso al poder de un entonces candidato desconocido para muchos. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución. En el día del bicentenario de la independencia de nuestro país, Pedro Castillo tomó juramento como presidente de la República en el Pleno del Congreso. El dirigente cajamarquino logró vencer en las urnas a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, tras una reñida y polarizada campaña electoral. No te corras, Pedro, no te corras. No me voy a correr como se corrió su padre en el tiempo régimen fujimorista. Pedro Castillo, el maestro rural, ocupó el primer lugar en las elecciones de primera vuelta con casi el 20% de respaldo. El resultado dejó con la boca abierta a la mayoría de peruanos, pues hasta ese entonces muy poco se conocía del candidato, quien tuvo mayor apoyo en las provincias, mientras que en la capital su nombre era Casi. El profesor cajamarquino logró congeniar con la mayoría de la población y tuvo una ajustada ventaja frente a su contendora Keiko Fujimori. Sin embargo, la lideresa de Fuerza Popular peleó contra Pedro Castillo hasta por el último voto. Ella no quiso aceptar su derrota por varias semanas y hasta advirtió que hubo fraude en mesa, impulsando la campaña Respeta mi voto, un hecho que no se pudo comprobar. El partido todavía no ha concluido y no hay un resultado. Nosotros no queremos cambios de reglas y lo que hemos señalado es una serie de irregularidades justamente porque no se han respetado las reglas. Se han filtrado ya algunos videos, pero les pedimos a estos ciudadanos patriotas que quizás han visto cómo se hizo la trampa. Todo esto generó el retraso de la proclamación del nuevo mandatario, porque era necesaria la subsanación de todas las actas observadas presentadas por Fuerza Popular, hasta que pocos días antes del 28 de julio, Keiko Fujimori emitió un pronunciamiento aceptando su derrota electoral. Voy a reconocer los resultados porque es lo que manda la ley. La verdad va a terminar de salir a la luz de todas maneras. Sin embargo, continuó calificando como ilegítimos los resultados de las elecciones de segunda vuelta. E incluso algunos legisladores de la derecha llegaron hasta Washington, Estados Unidos, para pedir a los representantes de la Organización de Estados Americanos una auditoría. Sin embargo, la solicitud no fue aceptada. Bueno, realmente todavía no se termina el año, hasta las 12, ¿no? Que empieza el 2022, pero, a ver, la Navidad va hasta el 6 de enero, bajada de Reyes, entonces hay gente que estila comprar algún regalito para el amigo, es más, hay amigos secretos también para bajada de Reyes, regala cariño, en Tai Loi vas a encontrar todo lo que tú quieras y lo que necesites, es más que útiles porque de ahí se vienen los útiles, así de que ándate preparando también en Tai Loi que vas a encontrar todos los útiles y a unos precios realmente rebajadazos, unas ofertazas por Tai Loi, ya sabes, en Tai Loi encuentras cariño y regala cariño. Una pausa y retornamos.